El cielo nocturno estaba cubierto de nubes oscuras mientras conducía a través de una carretera solitaria en medio de la nada. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio sepulcral que envolvía la noche. Me sentía inquieto y nervioso, pero seguía adelante, tratando de llegar a mi destino lo más rápido posible. La carretera serpenteaba a través de un bosque denso y sombrío. Los árboles se alzaban como fantasmas silenciosos. Sus ramas retorcidas se entrelazaban formando figuras inquietantes. Las sombras danzaban alrededor de mi coche y me pregunté si estaba imaginando cosas o si realmente había algo acechando en la oscuridad. De repente vi una figura al costado de la carretera. Una mujer, vestida con un vestido blanco, estaba parada bajo la luz de la luna. Su cabello largo y oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y su rostro estaba oculto por una sombra ominosa. Me pregunté qué estaría haciendo allí en medio de la noche, en un lugar tan apartado. Instintivamente frené el coche y me detuve frente a ella. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, pero en lugar de responder, la mujer simplemente se volvió y desapareció entre los árboles. Me quedé totalmente helado, sin saber qué hacer. ¿Había sido una ilusión? ¿O acaso había visto un fantasma? Sacudí la cabeza tratando de despejar mi mente de aquellos pensamientos escalofriantes. Decidí continuar mi camino y olvidar lo que había visto, pero a medida que avanzaba, la inquietud en mi interior seguía creciendo. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si algo estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. La sensación de estar siendo observado se hizo más intensa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente algo cruzó la carretera delante de mí. Era una figura oscura y alargada, demasiado grande para ser un animal. Su forma era indistinta, como si estuviera hecha de sombras y niebla. Mi corazón se aceleró y pisé el freno con fuerza, haciendo que el coche se detuviera bruscamente. La figura se detuvo y se giró ante mí. Sus ojos brillaban con un resplandor malévolo y sentí que su mirada se clavaba en mi alma. No pude apartar la vista, hipnotizado por aquel ser aterrador. Sin previo aviso, la figura se abalanzó sobre el coche. Golpeó el parabrisas con fuerza, haciendo que se agrietara en 1000 pedazos. Grité de terror, mientras intentaba alejarme, pero la figura seguía persiguiéndome, saltando sobre el capó y arañando las ventanas con sus garras oscuras. Finalmente logré escapar de aquella pesadilla y aceleré a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor, pero la figura ya no estaba allí. Solo quedó un rastro de destrucción en mi coche y una sensación de horror que se quedó conmigo durante el resto de mi viaje. Después de aquel encuentro, el miedo me invadió por completo. Las sombras parecían acecharme a cada paso y la sensación de estar siendo perseguido nunca me abandonaba. Cada ruido en la noche me sobresaltaba y mis sueños estaban plagados de pesadillas aterradoras. Llegué finalmente a mi destino, pero el terror que había experimentado en aquella carretera solitaria me persiguió incluso en aquel lugar supuestamente seguro. La figura oscura y sus ojos brillantes se convirtieron en una imagen recurrente en mi mente. No podía olvidar aquella mirada malévola que me había observado. Pasaron días, semanas, pero el miedo no desaparecía. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si aquella figura realmente había sido una ilusión creada por mi mente aterrorizada. Pero las grietas en el parabrisas de mi coche eran una prueba de que algo había ocurrido, algo más allá de mi comprensión. Decidí investigar buscando respuestas sobre lo que había sucedido aquella noche. Me sumergí en libros antiguos y relatos de terror, buscando cualquier pista que pudiera explicar aquella presencia oscura que me había perseguido. Fue entonces cuando encontré la leyenda. Una historia antigua sobre un espíritu maligno que vagaba por las carreteras solitarias, acechando a los viajeros nocturnos. Se decía que aquel ser oscuro era el espíritu de la mujer que había muerto trágicamente en un accidente de coche y que ahora buscaba venganza contra cualquier persona que se atreviera a cruzarse en su camino. La leyenda me heló la sangre. ¿Había sido aquella figura oscura el espíritu vengativo de una mujer fallecida? ¿O simplemente había sido una coincidencia escalofriante que me había asustado sin motivo aparente? El misterio nunca se resolvió, pero la experiencia cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que conduzco por la noche, siento que algo oscuro y siniestro me sigue de cerca,
acechando en las sombras. El miedo se ha convertido en mi compañero fiel, recordándome que en las carreteras solitarias la oscuridad puede esconder secretos espeluznantes y aterradoras presencias que aguardan para revelarse. No sé cómo llegué a esta situación, solo que sé que estoy conduciendo por una carretera oscura y solitaria, sin saber dónde voy ni qué me espera al final. Lo único que me mantiene en marcha es el miedo a lo que hay detrás de mí. Todo empezó hace unas horas, cuando salí de mi trabajo de la ciudad. Tenía ganas de volver a casa a ver a mi esposa y a mi hijo, que me esperan con una cena caliente y una sonrisa. Pero el destino tenía otros planes para mí. Me detuve en una gasolinera para repostar y comprar algo de comer. Mientras esperaba en la cola vi un cartel que anunciaba una ruta alternativa para evitar el tráfico. Decía que era más rápida y más bonita, que pasaba por un bosque y un lago. Me pareció una buena idea, así que decidí probarla. Salí de la gasolinera y seguí las indicaciones del cartel. Al principio todo iba bien. La carretera era amplia y asfaltada, y el paisaje era verde y tranquilo. Puse la radio y me relajé al volante. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. La carretera se estrechó y se llenó de baches. El bosque se hizo más denso y oscuro. El lago se veía turbio y sucio. La radio empezó a emitir interferencias y ruidos extraños. Y lo peor de todo, no había ni un solo cartel que indicara dónde estaba o hacia dónde me dirigía. Empecé a sentirme nervioso e inquieto. Quise dar la vuelta, pero no había ningún lugar donde hacerlo. Seguí conduciendo, esperando encontrar una salida o una señal de civilización. Pero lo único que encontré fue una pesadilla. De repente vi algo moverse en el arcén. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Estaba cubierta de sangre y vendas, y arrastraba una pierna rota. Me miró con unos ojos vacíos y me hizo una señal con la mano. Me asusté tanto que pisé el acelerador y pasé de largo. No me atreví a parar ni a mirar por el retrovisor. Solo quería alejarme de allí lo más rápido posible. Pero entonces escuché un golpe en el maletero. Alguien, o algo, se había subido al coche cuando pasé junto a la figura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quería? ¿Qué iba a hacerme? Intenté ignorarlo y seguí conduciendo, pero fue inútil. El golpe se repitió cada vez más fuerte y más cerca. Luego oí un rasguño en la ventanilla trasera, y después un grito desgarrador que me heló la sangre. No pude soportarlo más. Paré el coche en medio de la carretera y salí corriendo. No me importaba dónde iba, solo quería escapar de esa cosa. Corrí por el bosque, sin rumbo, sin dirección. Tropecé con raíces y piedras, me arañé con ramas y espinas. Me perdí entre la oscuridad y el silencio. Entonces lo vi. Era un edificio abandonado, medio derruido y cubierto de maleza. Tenía un letrero que decía Hospital Psiquiátrico. Me quedé paralizado sin creer lo que veía. ¿Era ese el destino de la carretera? ¿Un lugar donde encerraban a los locos y los torturaban? ¿De dónde había salido esa figura? ¿Era uno de los pacientes? ¿O quizá uno de los médicos? No tuve tiempo de pensar en más. Oí unos pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Era la cosa del coche, que me había seguido hasta allí. Me giré para enfrentarme a ella, pero fue demasiado tarde. Me agarró por el cuello con una fuerza sobrehumana y me arrastró hacia el edificio. Intenté resistirme, pero no pude hacer nada. Solo gritar. Y nadie me oyó. Las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor mientras emprendía mi viaje nocturno por la solitaria carretera. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, arrojando sombras inquietantes sobre el paisaje oscuro. El sonido del motor zumbaba como un susurro siniestro en mis oídos mientras avanzaba en medio de la noche, sintiéndome como el único ser vivo en kilómetros a la redonda. La carretera se extendía interminable ante mí, flanqueada por un bosque espeso y oscuro. Los árboles se alzaban imponentes, como guardianes sombríos que ocultaban secretos oscuros entre sus ramas retorcidas. Una brisa helada se colaba por la ventana del coche, enviando escalofríos por mi espalda y haciéndome estremecer. Sentí una extraña sensación de inquietud, como si algo en el aire estuviera advirtiéndome de que no estaba solo. Traté de mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo eran mis nervios jugando mis malas pasadas,
Pero entonces algo extraño ocurrió. Un parpadeo fugaz, apenas perceptible, pero lo suficientemente perturbador como para llamar mi atención. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero solo encontré la oscuridad que me rodeaba. La carretera parecía extenderse sin fin, como un laberinto sin salida. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero seguí adelante, sin estar seguro de si tenía otra opción. No podía darme la vuelta y regresar. Estaba atrapado en este camino solitario y desconocido. Las sombras se movían en el bosque a ambos lados de la carretera, como figuras que se deslizaban sigilosamente entre los árboles. Traté de ignorarlas, convenciéndome de que mi mente me estaba jugando malas pasadas, pero no podía evitar sentirme observado, como si ojos invisibles estuvieran fijos en mí desde las profundidades del bosque. De repente, un destello de luz apareció en la distancia, rompiendo la oscuridad de la noche. Un cartel. Mi corazón dio un vuelco de alivio, pero pronto se convirtió en terror cuando oí las palabras en letras desgastadas. Peligro. No pasar. Mi instinto me gritaba que diera marcha atrás, que no me aventurara más en lo desconocido, pero una extraña atracción me mantenía avanzando hacia aquel misterioso prohibido. Las advertencias parecían insignificantes, como si fueran un desafío para mi valentía. El camino me llevó a través de un túnel oscuro, iluminado solo por los faros de mi coche. La sensación de opresión se intensificaba, como si el túnel fuera un pasaje hacia otra dimensión, un mundo paralelo lleno de pesadillas. Un sudor frío cubría mi mente, mientras mis manos apretaban con fuerza el volante. Cuando finalmente salí del túnel, me encontré en una carretera completamente diferente. El paisaje era extraño y surrealista, como si hubiera sido arrancado de un sueño febril. Las calles estaban vacías y en silencio, sin signos de vida ninguno. Me sentí como si estuviera vagando por un pueblo fantasma, un lugar abandonado por el tiempo. Decidí dar la vuelta y regresar al túnel, pero mi coche no respondía. Intenté frenar, pero los pedales parecían inmovilizados. Mi respiración se aceleró, sintiéndome atrapado y desesperado. Entonces, en la distancia, vi una figura oscura y retorcida, un ser humanoide, con extremidades alargadas y ojos brillantes, que me miraba con una malévola satisfacción. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera salir disparado de mi pecho. La figura avanzaba hacia mí con movimientos lentos y deliberados. No podía apartar la mirada. Estaba hipnotizado por el terror que emanaba de aquella criatura. Intenté gritar, pero mi voz se negó a salir. Intenté huir, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. La figura finalmente llegó hasta mi coche y pude ver su rostro con claridad. Era una máscara grotesca, hecha de piel humana, con una sonrisa retorcida que me heló la sangre. Sus ojos me miraban con un brillo salvaje, llenos de malicia y oscuridad. El terror me invadió por completo y sentí que mi mente se desmoronaba ante la imposibilidad de comprender lo que estaba sucediendo. En un último intento desesperado, cerré los ojos y rogué para que aquella pesadilla terminara. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, la figura había desaparecido. Estaba solo en la carretera, rodeado de oscuridad y silencio. Mi corazón seguía latiendo fuertemente, pero esta vez era un latido de alivio. Me di cuenta de que había escapado de aquella pesadilla, de aquel mundo de terror y locura. Arranqué el coche y me alejé de aquel lugar maldito. Desde entonces, no he vuelto a conducir por la noche. El recuerdo de aquella experiencia espeluznante se ha quedado grabado en mi mente, como una advertencia de que hay secretos oscuros en este mundo que es mejor dejar sin descubrir. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.